Capítulo 24. La verdad. Tras la partida de Samuel, Cayetano quedó solo en la vieja casa. La noche seguía envolviendo todo en una negrura espesa, pero él no tenía tiempo para el miedo ni para la duda. Debía idear una estrategia. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera darle ventaja. Sus ojos se posaron en la chimenea, una estructura de piedra vieja pero firme. Se acercó con pasos lentos y apoyó el fusil contra el borde. Luego, sin dudarlo, metió la mano en su interior. El tacto áspero del hollín y los restos de carbón le hicieron apretar los dedos con fuerza. Encontró un trozo de carbón seco y frágil, lo sostuvo un momento y luego lo apretó con firmeza en su palma. El viejo carbón se deshizo al instante, convirtiéndose en polvo oscuro. Con la otra mano recogió las cenizas y, en un movimiento lento y deliberado, comenzó a pintarse el rostro. Sus dedos trazaban líneas negras sobre su piel, recorriendo sus pómulos, su frente y su mentón. Era un acto instintivo, un símbolo de guerra que venía de su sangre, de su tradición. En su mundo, pintarse de negro significaba que estaba listo para pelear, que no había vuelta atrás. Cuando terminó, levantó la vista. En la penumbra, su reflejo se vio apenas en un trozo de vidrio roto colgado en la pared. Su rostro, cubierto de ceniza y sombras, ya no era el de un hombre huyendo. Era el de un guerrero preparándose para la batalla. Montanaro avanzaba con cautela entre la espesura del monte. Su rifle bien sujeto en las manos y la linterna cortando la oscuridad con un haz de luz amarillenta. Su instinto le decía que alguien había estado allí, y no estaba equivocado. Cuando llegó a la vieja casa abandonada, se detuvo unos segundos observándola. La estructura de madera parecía resistirse al paso del tiempo, aunque su estado de abandono era evidente: ventanas rotas, la puerta a medio caer y el techo con agujeros por donde se colaba la luna. Montanaro inspiró hondo y avanzó. Empujó la puerta con lentitud, dejando que el chirrido de las bisagras oxidadas resonara en la noche. Su linterna barrió el interior de la vieja casa, tablones carcomidos, muebles viejos cubiertos de polvo, sombras que se estiraban por las esquinas. Su respiración se mantuvo pausada, controlada. Con cada paso, la madera crujía bajo su peso. De pronto, la luz de su linterna pasó por la chimenea de piedra. Allí, descansando contra la roca ennegrecida por el hollín, vio un fusil apoyado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gallinas», susurró con tono burlón. Se acercó despacio, sin bajar la guardia, y tomó el arma con ambas manos. La levantó, la revisó con atención. Todavía tenía balas en el cargador. Eso significaba que su dueño no había tenido tiempo de defenderse o que simplemente había optado por huir. Sus dedos curtidos examinando el fusil, como quien recoge un viejo secreto olvidado en la penumbra. Lo revisó con la mirada aguda de un cazador, y entonces lo sintió, un aroma tenue, casi fantasmal, que se adhería al metal como una confesión silenciosa. Petit grain. La fragancia, cítrica y amarga, le trajo de golpe el recuerdo de aquella noche en que atrapó a Samuel por primera vez, sudoroso, vencido, emanando el mismo perfume inconfundible. Una sonrisa torcida surcó el rostro de Montanaro, y sus ojos brillaron con una chispa de fiera certeza. Enderezó la espalda lentamente, dejando que el peso de sus pasos resonara en la madera vieja del piso. «Ese maldito olor te delata», Samuel dijo en voz alta, como quien lanza un anzuelo al silencio. Su voz rasgó la quietud de la vieja casa. «Será mejor que salgas ya de donde estés escondido». Su dedo acarició el gatillo mientras sus ojos recorrían las sombras, paciente, como un lobo que ha olido la sangre de su presa. La casa entera parecía contener el aliento, y el chasquido de su rifle, recargando la cámara de balas, sonaba ahora como un tambor lejano anunciando lo que vendría. Pero justo en ese momento, algo llamó su atención. Por el rabillo del ojo, vio una figura moverse fuera de la casa, justo al otro lado de una ventana. Su reacción fue inmediata. Giró el cuerpo y apuntó su rifle hacia la ventana, su dedo rozando el gatillo. El haz de luz de la linterna tembló apenas cuando enfocó el exterior. Pero antes de que pudiera ver con claridad, la sombra se desvaneció. Un ruido en la otra ventana. Montanaro giró bruscamente y disparó. El estruendo del disparo sacudió la casa, haciendo vibrar las viejas tablas. Pero entonces, algo se movió fuera de la puerta principal. Montanaro giró nuevamente y apretó el gatillo otra vez. El disparo rompió el silencio de la noche.
Mientras tanto, Samuel ya se encontraba en dirección al cerro. Al escuchar los disparos, se detuvo un instante. Su pecho subía y bajaba por la carrera, y sus oídos captaron el eco de los disparos resonando en la espesura. Sabía lo que estaba ocurriendo. No podía hacer nada. Apretó la cajita de metal por su pecho y siguió adelante, sin mirar atrás. El eco de los disparos aún vibraba en las paredes de la vieja casa cuando Montanaro gritó: «Muéstrate». La única respuesta fue el silencio. Un silencio que se extendió por unos segundos, pesado, denso, como si el mismo monte contuviera el aliento. Se acercó hasta la puerta principal, apuntando su rifle hacia el exterior. Y entonces, el silbido. El mismo que había escuchado Simón antes. Largo, fino, flotando en la noche como un murmullo espectral. Montanaro esbozó una sonrisa burlona, aunque en su interior una sombra de incomodidad creció. ¿Eso es todo?, soltó con desprecio. «Vas a necesitar más que eso para asustarme». Pero su deseo se cumplió. De repente, risas. Risas de niños. Su piel se erizó. Un escalofrío helado le recorrió la columna. Las risas eran suaves, pero extrañamente nítidas, como si decenas de voces infantiles lo rodearan en la penumbra. Venían de afuera, de distintos puntos, fluctuando en la brisa. Montanaro tragó saliva. Sus nudillos se pusieron blancos sobre la culata del rifle. Su mente trató de encontrar una explicación lógica, pero entonces otro sonido rompió la tensión. El inconfundible zumbido de una flecha cortando el aire. El proyectil se clavó en su espalda. Montanaro gruñó de dolor y tambaleó hacia adelante. Antes de poder reaccionar, otra flecha atravesó su carne. Su rifle y su linterna cayeron al suelo con un golpe seco. Montanaro sintió el ardor en su espalda, el fuego del dolor expandiéndose como una llama. Sus piernas flaquearon y cayó primero de rodillas. Sus ojos miraban hacia la puerta, abierta, hacia la oscuridad exterior, como si esperara encontrar allí una salida. Pero lo único que encontró fue la certeza de su final. La sangre subió por su garganta y brotó entre sus labios. Tosió y sintió el sabor metálico llenarle la boca. Cayetano emergió de entre las sombras. Caminó con calma, con la certeza de quien ya ha ganado. Su rostro aún estaba cubierto con la ceniza negra de la chimenea, un símbolo de guerra. Al llegar junto a Montanaro, pateó su rifle fuera de su alcance y tomó el fusil de su viejo amigo. No dejaría nada al azar. Se agachó y lo miró directo a los ojos. Montanaro intentó decir algo. Su boca tembló apenas, y con el último aliento que le quedaba, murmuró con un hilo de voz: «Gallina». Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Cayetano. «Aquí termina tu travesía». Se levantó y, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. La noche aún reinaba, pero en el horizonte, los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un tenue color anaranjado. Mientras el silencio volvía a reclamar la casa, unos pasos suaves se acercaron a Montanaro. Él, aún aferrado a los últimos segundos de su vida, sintió una presencia. Con un último esfuerzo, alzó la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par. Frente a él, de pie, estaba Nelson. Su figura estaba allí, firme, mirándolo. Montanaro sintió como su corazón latía con fuerza una última vez. Un susurro de terror escapó de su garganta. Y luego, su cuerpo cayó de costado, inmóvil. Mientras tanto, Samuel avanzaba con pasos pesados, su cuerpo agotado por la larga travesía. Había bordeado el cerro tal como Nelson le había aconsejado, siguiendo los senderos donde la hierba era más corta, evitando así los peligros del monte cerrado. Cada paso era una lucha. Su respiración era errática, sus piernas apenas lo sostenían, pero su instinto lo empujaba hacia adelante. Finalmente, a lo lejos, vio las casas de los menonitas. Eran estructuras sencillas, de madera, con techos de chapa brillando bajo la tenue luz del amanecer. A su alrededor, se extendían campos abiertos donde pastaban vacas, cabras y ovejas. Se escuchaban gallinas cacareando y el sonido de un molino de viento girando con la brisa. Samuel sintió un alivio profundo. Levantó una mano intentando llamar la atención de alguien. En el campo, dos jóvenes menonitas estaban esparciendo paja para el ganado. Uno de ellos se detuvo al notar una figura solitaria avanzando desde el monte. «Ahí viene alguien», exclamó, señalando.
El otro, al ver la silueta tambaleante de Samuel, dejó caer el manojo de paja que sostenía y corrió hacia la casa más cercana. «Bater, bater», gritó, llamando a su padre en su idioma. En la casa, un hombre mayor salió apresurado, seguido por varias mujeres con vestidos largos y cabellos recogidos bajo cofias. Su expresión era de alerta, pero también de curiosidad. Samuel vio las figuras acercándose. Sus ojos intentaron enfocarlas, pero de repente su vista se nubló. El cansancio, el dolor, la tensión de la persecución. Todo lo golpeó de una vez. Sintió su cuerpo perder fuerzas. La pequeña caja de metal que Nelson le había confiado resbaló de sus manos y cayó al pasto. Un último pensamiento cruzó su mente antes de que todo se volviera negro. Lo logré. Y con ese pensamiento, su cuerpo se desplomó sobre la hierba húmeda, inconsciente junto con la cajita de metal, que a pesar del cansancio, el dolor en su cuerpo y las heridas no la ha soltado. Lizzie estacionó su vehículo frente al taller, apagó el motor y se quedó un momento con las manos en el volante. Respiró hondo. Aún sentía una ligera rigidez en el cuello, por el collarín que le habían puesto en el hospital, una muestra tangible de lo que había pasado. Aunque la peor parte ya había quedado atrás. Con un suspiro, abrió la puerta y bajó con movimientos cuidadosos. El sol de la tarde golpeaba el asfalto y el olor a aceite y metal caliente impregnaba el aire. Atravesó el patio del taller, esquivando herramientas y motores desarmados, hasta que divisó a un mecánico, agachado junto a un vehículo con el capó abierto. El hombre, de overol manchado de grasa y rostro curtido, levantó la mirada cuando Lizzie se detuvo a su lado. «Disculpa, ¿sabes dónde está Samuel?», preguntó ella, con un dejo de ansiedad en la voz. El mecánico frunció el ceño y se limpió las manos con un trapo ennegrecido antes de responder. «¿Samuel? No lo conozco. Soy nuevo aquí». Lizzie asintió, sintiendo una punzada de incertidumbre en el pecho. Buscó con la mirada a alguien más que pudiera darle información. No tardó en encontrar a otro trabajador, un hombre mayor con el cabello grisáceo y gafas sucias. «Perdón, ¿Samuel sigue trabajando aquí?», volvió a preguntar, con una esperanza que se desvaneció al instante. El hombre suspiró, dejando el destornillador sobre una mesa metálica. «No, muchacha. Hace un tiempo que ya no trabaja aquí. Si querés saber más, habla con el jefe, con Adrián». No tenía una relación cercana con él, pero sabía que era alguien a quien no le gustaba dar rodeos. Con una sensación de inquietud trepándole por la espalda, caminó hasta la oficina. Empujó la puerta de madera con marco de aluminio y entró. Adrián estaba de espaldas, hablando por teléfono. Su tono era grave, autoritario. Al girarse y verla allí, su expresión se tensó por un segundo antes de recomponerse. Rápidamente, colgó la llamada. «Lizzie. No esperaba verte por aquí», dijo con voz neutra, aunque en su mirada había un matiz de sorpresa. «Estoy buscando a Samuel», soltó ella de inmediato, sin rodeos. Adrián apoyó ambas manos en el escritorio, bajó la mirada y suspiró antes de responder. «Olvídate de Samuel». El tono de su voz, seco y definitivo, hizo que Lizzie frunciera el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Adrián la observó con seriedad, midiendo sus palabras. «Si realmente lo querés, deja de buscarlo. Es lo mejor para ambos». El corazón de Lizzie latía con fuerza. No entendía. No podía entender. No sabía que su padre, cegado por la ira, había enviado a los cazadores tras Samuel, creyéndolo responsable de lo que le había ocurrido a su hija. No sabía que el hombre al que amaba estaba huyendo, luchando por su vida, en las sombras de unos montes que se tragaban los secretos. Y ahora, allí estaba, de pie frente a Adrián, con más preguntas que respuestas y una sensación de vacío que amenazaba con consumirla. Adrián no le dio explicaciones exactas, y Lizzie no entendía realmente por qué Samuel había desaparecido. Con un gesto, giró la cabeza y le mostró la oreja aún con los puntos que le había dejado uno de los cazadores, Simón. La cicatriz era fresca, una advertencia grabada en su piel. «Sos una joven muy hermosa. Podrías encontrar a alguien más, alguien de tu altura», dijo Adrián con voz firme. «Por el bien de Samuel, será mejor que ya no lo busques». Las dudas no tardaron en formarse en su cabeza. Lizzie, allí con el corazón acelerado y la confusión nublándole la mente. Cuando se disponía a irse, Adrián volvió a girar la cabeza,
señalando con la mirada su oreja herida. No lo busques, Lysis repitió con gravedad. La advertencia quedó suspendida en el aire como una sentencia ineludible que no podía ignorar. Lysis salió del taller con lágrimas en los ojos. Sabía que algo no cuadraba. Su respiración era agitada y sus manos temblaban ligeramente al abrir la puerta de su vehículo. Se dejó caer en el asiento, las lágrimas resbalando por su rostro mientras su mente intentaba encajar las piezas del rompecabezas. Con un pequeño suspiro, un nombre se escapó de sus labios. Papá. Encendió el motor, aún con la vista nublada por las lágrimas, y salió del lugar sin mirar atrás. Ahora tenía una nueva dirección, una nueva pregunta que exigiría respuestas. Samuel abrió los ojos lentamente, sintiendo la calidez del sol filtrándose por la ventana. Su cuerpo, por primera vez en días, no estaba tenso ni en alerta. Se incorporó suavemente, sintiendo la suavidad de la cama. El colchón era firme, pero cómodo, y las mantas gruesas le daban una sensación de protección que no había sentido en mucho tiempo. Inspiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, mezclada con un leve aroma a madera y pan recién horneado. Desde fuera de la casa se oían voces. Hombres y mujeres conversaban en un idioma extraño para sus oídos. Palabras guturales, pausadas, de un tono tranquilo pero ajeno a él. Sabía que eran los menonitas, pero la sensación de estar en un lugar tan distinto a todo lo que conocía le provocó un ligero desconcierto. Movió los pies fuera de la cama, y, al apoyarlos en el suelo de madera, sintió una punzada aguda. Miró su pie. Eran los rastros finales de las espinas que se le habían incrustado en su huida. Aunque las heridas ya estaban cerradas, aún sentía un cosquilleo punzante bajo la piel. Se levantó con cautela, giró su cabeza hacia la mesa de luz y vio allí la cajita de metal, se reconfortó al verla cerca de él. Luego caminó hacia la puerta. Cuando salió al patio, la luz del sol le golpeó el rostro, obligándolo a entrecerrar los ojos. Frente a él, los menonitas trabajaban con calma en sus tareas diarias. Algunas mujeres lavaban ropa en grandes barreños de madera, otras tejían o preparaban alimentos. Los hombres, vestidos con sus tradicionales mamelucos, estaban reparando una carreta y alimentando al ganado. Uno de los jóvenes lo vio primero. «Bater», exclamó, llamando a su padre. El hombre mayor, que estaba afilando una herramienta, levantó la vista y se acercó con paso firme. Los demás detuvieron sus labores y giraron la mirada hacia Samuel, observándolo en silencio. «¿Te encuentras bien?», preguntó el anciano con un marcado acento, sus ojos claros y serenos examinándolo con atención. Samuel asintió con la cabeza, sintiendo de pronto una sequedad en la garganta. «Sí, estoy mejor». El anciano le hizo un gesto para que lo acompañara. «Ven, siéntate aquí». Lo llevó hasta una mesa rústica bajo un quincho de madera. Samuel se dejó caer en una silla de madera gruesa. Sus músculos aún estaban tensos, como si su cuerpo no hubiera terminado de comprender que ya no estaba en peligro. «¿De dónde vienes?», preguntó el anciano, sirviéndole un vaso de agua fresca. Samuel bebió con avidez, sintiendo el líquido refrescar su garganta seca. Luego, tomó aire y comenzó a hablar. Les contó sobre su huida, sobre los hombres que lo perseguían, sobre el peligro del monte, sobre la casa en la que se había refugiado, justo detrás del cerro. Mientras hablaba, notó que los rostros de los menonitas cambiaban. Se miraban entre ellos, como si su relato les resultara inverosímil. Cuando terminó, el anciano frunció el ceño y cruzó los brazos. «Ese a tierra», dijo con voz pausada, «todo lo que rodea el cerro nos pertenece. No hay ninguna casa allí». Samuel sintió un nudo en el estómago. No puede ser. Yo estuve allí. Me refugié en una casa de madera. Pasé la noche allí. Las miradas de los menonitas se volvieron más cautelosas. Una mujer mayor, de rostro sereno y cabello canoso recogido bajo un pañuelo, se acercó al anciano y susurró algo en su idioma. Luego, giró la vista hacia Samuel y habló con suavidad, pero con cierta preocupación en su tono. «Quizás tu mente te engaña. Tal vez estuviste perdido y entraste en estado de shock». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No. Yo sé lo que vi», murmuró, más para sí mismo que para ellos.
El silencio se instaló por unos instantes en el quincho. El anciano se frotó la barba con gesto pensativo y luego suspiró. Descansa un poco más. Luego veremos qué podemos hacer. Samuel asintió, pero en su mente algo no encajaba. Si esa casa no existía, ¿dónde había estado realmente? Cayetano llegó a la estancia bajo el sol abrasador del mediodía. El aire caliente temblaba sobre la tierra seca, y el polvo dorado del camino se pegaba a su piel sudorosa. A lo lejos, un grupo de caranchos giraba en círculos sobre el monte como si presintieran la muerte reciente. Empujó la puerta de la casa del capataz, que se abrió con un quejido de bisagras oxidadas. El interior estaba sofocante, el aire inmóvil y cargado con el olor a tabaco viejo y cuero curtido. Sobre la mesa de madera maciza descansaba el teléfono, junto a un vaso con restos de café frío y un rifle apoyado contra la pared. Cayetano pasó una mano por su rostro, limpiándose el sudor y el polvo adherido a su piel. Caminó hacia la mesa y se dejó caer en la silla con la mirada fija en el aparato. Sabía que Adrián llamaría. A esa hora, cuando el sol estaba en su punto más alto y la mayoría buscaba la sombra. Él esperaba esa llamada como un presagio inevitable. Afuera, los perros del capataz, dos mestizos flacos y curtidos por la intemperie, se acercaron con desconfianza. Lo olisquearon un momento antes de echarse bajo la galería, buscando alivio en la sombra. La estancia estaba desierta, como siempre. Solo el viento caliente traía consigo el lejano zumbido de las chicharras y el graznido de los pájaros carroñeros. Cayetano había tomado una decisión. No seguiría a Samuel. Si todo salía bien, encontraría a los menonitas, y, con suerte, llegaría a las autoridades. Pero él, Cayetano, necesitaba respuestas. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Por qué esos hombres lo cazaban como a un animal? Miró el teléfono y luego la botella de caña sobre la mesa. No bebió. Solo esperó. El tiempo transcurría lento bajo el sol aplastante. Y entonces, el teléfono sonó. Cayetano descolgó el teléfono con la calma tensa de quien espera una conversación decisiva. Del otro lado, la voz de Adrián sonó firme, pero con un matiz de preocupación. ¿Dónde está el capataz?, preguntó sin rodeos. Cayetano respiró hondo, sus dedos se crisparon alrededor del auricular. Miró por la ventana, donde el calor del mediodía ondulaba sobre la tierra reseca. El capataz ya no está, respondió con gravedad. Uno de los que vinieron por Samuel lo hizo desaparecer de este mundo. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, solo interrumpido por el leve crepitar de la estática. Adrián tardó un momento en responder. ¿Con quién habló? Con Cayetano, dijo él, acomodándose mejor en la silla, y llevo un rato esperando tu llamada. Samuel está a salvo. Por ahora, está con unos menonitas en una estancia al norte. Ya tuvo suficiente. Ven a buscarlo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez con una tensión distinta. Adrián comprendía lo que no se decía. ¿Y los cazadores?, preguntó finalmente. Cayetano miró la mesa, donde su mano descansaba junto al rifle del capataz. Su voz sonó firme y sin titubeos. Ya no hay de qué preocuparse. Adrián entendió el mensaje. No hizo más preguntas. Cayetano aún sostenía el auricular cuando la voz de Adrián volvió a sonar, esta vez más calmada, pero con la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. Saldré mañana al mediodía, al Chaco, dijo Adrián, pero necesito que te hagas cargo de mi propiedad, hasta que llegue. Cayetano entrecerró los ojos, mirando a su alrededor. La estancia estaba vacía, solo los perros rondaban la galería, echados a la sombra, ajenos a la tensión del momento. Sabía que Adrián no le estaba pidiendo un simple favor. Haré lo necesario, respondió sin rodeos. Bien. Cuando llegue, iremos juntos hasta donde están los menonitas. Samuel debe estar asustado y no quiero que haga ninguna locura. Cayetano asintió, aunque Adrián no podía verlo. Solo apúrate, dijo con tono seco. Samuel ya tuvo suficiente con todo esto. Voy en camino. La línea se cortó. Cayetano dejó el auricular en su sitio y se quedó unos segundos en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de aceptar. Afuera, el calor del Chaco vibraba en el aire. La estancia ahora le pertenecía, al menos por un tiempo. Se levantó, tomó el fusil del capataz y salió al corredor. Tenía trabajo por hacer antes de la llegada de Adrián. Afuera, los perros dormían bajo la sombra,
ajenos al destino que se había sellado con aquella llamada. Lysis llegó a la casa, con una sensación extraña en el pecho. Necesitaba respuestas, pero debía moverse con cautela. Preguntar directamente a su padre sería como arrojarse al fuego sin saber si había agua cerca para apagar las llamas. El almuerzo ya estaba servido. La mesa estaba impecablemente dispuesta, con la vajilla fina resplandeciendo bajo la luz filtrada por los ventanales. Su madre, elegante y serena, hojeaba una revista de arte y espectáculos, mientras su padre, Aarón, se encontraba ya sentado en su lugar habitual, con la postura rígida de quien carga demasiado sobre los hombros. «Llegaste justo a tiempo, querida», dijo su madre, con una sonrisa ligera, casi mecánica. Lysis se sentó, ocultando su inquietud bajo una expresión serena. Apenas rozó los cubiertos cuando su padre la miró con el ceño fruncido. «¿Dónde has estado? Aún deberías estar guardando reposo». Su madre intervino sin levantar la vista de su revista. «Salió a buscar un vestido para la fiesta del sábado», respondió con aire despreocupado. Aarón no insistió. Tal vez la consideró una excusa plausible o simplemente tenía asuntos más urgentes en la cabeza. Como si el destino le diera una salida conveniente, una de las empleadas entró hasta el comedor y se inclinó levemente hacia él. «Señor, tiene una llamada urgente en su despacho». Aarón se levantó sin prisa, pero con firmeza. «Con su permiso», dijo, dirigiéndose a su esposa. «Adelante, querido», respondió ella, aún inmersa en las páginas satinadas de su revista, sin apartar la vista de un reportaje sobre una exposición en Buenos Aires. Lysis vio a su padre alejarse. Algo dentro de ella se agitó con sospecha. Sabía que esa llamada tenía un peso distinto, un matiz de urgencia que no podía ignorar. Se levantó con sigilo, asegurándose de que su madre no le prestara atención, y lo siguió con pasos silenciosos. Aarón entró en su despacho y cerró la puerta con suavidad, pero no del todo. Lysis se pegó a la madera, su oído captando cada palabra que pronunciaba con tono bajo pero firme. «No puede haber pasado eso. Es una irresponsabilidad». Hubo una pausa. Lysis contuvo el aliento. «No me importa cómo», continuó Aarón, su voz endureciéndose, «lo quiero muerto». Lysis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón golpeó contra su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Tragó saliva con dificultad, incapaz de procesar la crudeza de aquellas palabras. La conversación terminó abruptamente. Aarón colgó el teléfono y giró sobre sus talones. Sus ojos encontraron de inmediato la figura de Lysis, inmóvil en la entrada del despacho. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire en la habitación se volvió denso, eléctrico. Aarón entrecerró los ojos, intentando leer el rostro de su hija, descifrar cuánto había escuchado. Lysis, por su parte, sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser seguro. Su padre no era un hombre que aceptara fisuras en su autoridad. Y ella acababa de presenciar algo que quizás nunca debió haber oído. El aire en la habitación se había vuelto denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en ese reducido espacio. Lysis mantenía la espalda recta, el mentón levemente alzado, sus ojos oscuros clavados en los de su padre. No había temor en su mirada, sino una firmeza fría, una determinación inesperada. Aarón, en cambio, parecía haber perdido el color del rostro. Su piel, usualmente bronceada por el sol, ahora tenía un matiz ceniciento. Parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que estaba ocurriendo, como si buscara un resquicio por donde escapar de la realidad que se alzaba frente a él. El silencio se extendió entre ambos como un abismo. Finalmente, la voz de Lysis quebró la quietud con una pregunta que no admitía rodeos. «¿Quién eres realmente?» Aarón sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, no tenía una respuesta preparada. Su hija, su pequeña Lysis, lo estaba confrontando con una verdad que él mismo no había querido mirar de frente. «Lysis», murmuró, pero las palabras murieron en sus labios. Ella no le dio tregua. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, su mirada encendida con una mezcla de rabia y decepción. «¿Es a Samuel a quien quieres muerto?» Aarón sintió esas palabras como un golpe seco en el pecho. Era como si su hija le hubiera atravesado el corazón con una daga invisible, una forjada con el peso de la verdad. Sus manos, que hasta entonces habían estado firmes, temblaron apenas perceptiblemente.
Quiso negar, quiso desviar la conversación, arrojar una mentira bien construida como tantas otras veces lo había hecho en su vida. Pero no pudo. No frente a Lysis. No frente a esos ojos que, a pesar de todo, aún buscaban en él algún vestigio del padre que ella había creído conocer. El despacho se sintió más pequeño, más sofocante. Aarón respiró hondo, pero el aire no parecía llenar sus pulmones. ¿Cuánto había escuchado? ¿Cuánto había entendido? Lysis esperó. No parpadeó, no retrocedió. Y Aarón supo en ese instante que su hija ya no era una niña. Que esa conversación marcaría un antes y un después. Y que, quizás, el monstruo que él había tratado de ocultar durante tantos años, acababa de quedar expuesto ante sus ojos. El silencio que siguió a la última pregunta de Lysis era tan denso que parecía tener peso propio, oprimiendo el aire entre ellos. Aarón la miró con el ceño fruncido, pero en su mirada no había la dureza de siempre, sino algo más cercano a la incertidumbre. A la duda de un hombre que por primera vez en su vida no tenía el control absoluto de la situación. Lysis, en cambio, no titubeó. Había decidido enfrentarlo y no pensaba ceder terreno. ¿Dónde está Samuel?, insistió, su voz firme, a pesar de la emoción que la estrangulaba por dentro. Lo sabes, ¿verdad? Aarón entrecerró los ojos. Sus manos descansaban sobre el escritorio de caoba, pero estaban tensas, crispadas, como si aferrarse a la madera pudiera ayudarle a sostener la máscara que llevaba toda su vida. Lysis, esto no es asunto tuyo, murmuró al fin, con un tono que pretendía ser autoritario, pero que delataba cansancio. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo conocía demasiado bien. Sabía cuando su padre mentía y cuando ocultaba algo. Y en ese momento, Aarón estaba haciendo ambas cosas. Si hay un culpable de todo esto, soy yo, dijo entonces, su voz quebrándose apenas al recordar aquella fatídica noche. Samuel no tuvo nada que ver con mi accidente. Fui yo quien insistió en manejar. Yo quería demostrarte que podía hacerlo, que podías estar orgulloso de mí. Se detuvo, tragándose un sollozo. No quería llorar frente a él. No quería darle la satisfacción de verla débil. Aarón desvió la mirada. Algo en sus facciones se endureció, como si esas palabras hubieran removido algo en su interior, algo que prefería mantener enterrado. Pero no respondió. No negó ni afirmó nada. Solo pronunció 3 palabras que cayeron sobre Lysis como una sentencia. Ya es tarde. Lysis sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Un nudo amargo se formó en su garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas que no pudo contener. Sus labios temblaron, pero no dijo nada más. Sin mediar otra palabra, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Sus pasos resonaron en el pasillo, como ecos de una verdad que su padre jamás quiso admitir. Subió las escaleras con prisa, como si huyera de algo que la asfixiaba, y se encerró en su habitación, apoyando la espalda contra la puerta, mientras las lágrimas caían libremente sobre su rostro. Todo a su alrededor parecía derrumbarse. Y lo peor era que, en el fondo, siempre lo había sospechado. Samuel se encontraba sentado a la mesa familiar, en la estancia de los menonitas, bajo el techo que, por el momento, lo acogía como un hijo pródigo llegado de tierras desconocidas. Había sido recibido sin preguntas, sin la desconfianza habitual que encontraría en cualquier otro lugar. Los menonitas eran gente pacífica, devotos de una vida simple y regida por el amor al prójimo. No les importaba quién era ni de dónde venía, solo que ahora estaba allí, y mientras permaneciera bajo su techo, sería cuidado como uno de los suyos. El comedor, una sala rústica pero acogedora, estaba iluminado por la tenue luz que se filtraba por las ventanas de madera, dejando ver el horizonte polvoriento del Chaco. La mesa, robusta y larga, era testigo de un festín digno de una celebración. Platos rebosantes de carne bovina, mazorcas de maíz doradas por la cocción, mandioca recién hervida, pan casero aún tibio y jarras de leche fresca aguardaban a los comensales. El aroma de la comida era una promesa de alivio tras días de hambre y cansancio. Samuel, con el estómago rugiendo como un jaguar en acecho, permaneció inmóvil. Sabía que debía esperar. A pesar de la urgencia de su hambre, la educación que su madre le había inculcado desde niño aún gobernaba sus instintos. El anfitrión debía dar la señal para comenzar. Fue entonces cuando la mujer más anciana de la mesa, una matrona de manos curtidas por el trabajo, en la tierra, le hizo un gesto con la cabeza.
Aunque Samuel no entendía su idioma, el mensaje fue claro: podía servirse. No necesitó más invitación. Primero tomó un pedazo de carne jugosa y lo llevó a su plato, luego un trozo de mandioca caliente, después una mazorca de maíz que aún despedía un leve vapor. El hambre le dominaba. Apenas pudo contenerse antes de llevarse el primer bocado a la boca. Sus mandíbulas trabajaron con avidez, y en cuestión de segundos estaba devorando con la desesperación de un hombre que había caminado demasiado tiempo sin encontrar refugio. De pronto notó el silencio. Alzó la vista y vio que todos los menonitas en la mesa lo observaban. Se le heló la sangre. ¿Había cometido una falta de respeto? ¿Había roto alguna tradición sagrada? Tragó con dificultad, deteniéndose por un instante. Pero entonces, como una ráfaga inesperada de viento fresco, una carcajada resonó en la mesa. Primero fue un niño, luego una joven, hasta que todos estallaron en una risa sincera y contagiosa. Samuel sintió que su pecho se aflojaba y, sin poder evitarlo, dejó escapar una tímida sonrisa con la boca aún llena. Fue como si aquel gesto suyo hubiera roto un invisible protocolo de compostura. En cuestión de segundos, los demás en la mesa se abalanzaron sobre la comida, con igual entusiasmo, sirviéndose generosas porciones, masticando con gusto, disfrutando del momento como si el hambre de Samuel les hubiera recordado el placer de comer sin reservas. Afuera, el calor de la siesta abrasaba el árido suelo del Chaco, y el viento seco agitaba las ramas de los algarrobos. Pero dentro de aquella casa, por primera vez en mucho tiempo, Samuel se sintió seguro. Cayetano llegó hasta la casa de campo de Adrián montado en uno de los caballos que pertenecían a su difunto amigo, el capataz. La brisa árida del Chaco levantaba pequeños remolinos de polvo a su alrededor mientras el sol de la tarde teñía el cielo de un color ámbar intenso. Bajó del caballo con movimientos calculados, sintiendo el peso del fusil de su amigo colgado al hombro y el arco con sus flechas cruzado en la espalda. Ató la soga del caballo a un viejo quebracho, cuyo tronco grueso y agrietado había sido testigo silencioso de incontables historias de la estancia. Sus pasos eran ligeros, casi felinos, mientras se acercaba con cautela a la casa. A simple vista, parecía vacía, pero Cayetano no confiaba en las apariencias. Sus instintos le exigían precaución. Empujó la puerta de madera con la punta del fusil, haciendo que las bisagras chirriaran como un lamento en el silencio del campo. El interior estaba oscuro y fresco, con el aroma del polvo acumulado en las esquinas. Sus ojos recorrieron la sala principal, los muebles cubiertos con mantas, el suelo marcado por viejas pisadas. Pero entre ellas, distinguió otras más recientes, huellas impresas en la fina capa de polvo que cubría el suelo. Cayetano se inclinó, pasando los dedos sobre una de las pisadas. Eran familiares. Ya las había visto antes. Se enderezó de golpe, una punzada de alerta recorriéndole la espalda. Salió al exterior con pasos firmes, siguiendo las huellas que se extendían en el suelo arenoso. Estas lo guiaron más allá del umbral de la casa, serpenteando hasta la entrada de la estancia y luego continuando en dirección a la carretera principal. Allí, entre el rastro de pisadas humanas, se sumaban marcas de neumáticos. Cayetano recorrió varios metros siguiendo aquellas huellas profundas hasta llegar a un claro. Se detuvo. El terreno mostraba signos evidentes de haber sido ocupado recientemente por un vehículo. Las llantas habían dejado impresiones nítidas en el suelo reseco, como cicatrices en la piel de la tierra. Avanzó con pasos medidos, explorando cada detalle con la mirada aguda de un rastreador. No había señales del vehículo en cuestión, pero la evidencia de su presencia era innegable. Se inclinó para tocar la tierra con la yema de los dedos. Aún estaba ligeramente removida. Cuando decidió regresar a la casa de Adrián, un destello rojizo en el suelo captó su atención. Se detuvo en seco. Entre la hierba, sobre la curvada hoja de un pasto alto, unas pequeñas gotas de sangre formaban un delicado rastro carmesí. Cayetano entrecerró los ojos, frunciendo el ceño. Se arrodilló y pasó un dedo sobre la sangre. Estaba seca en los bordes, pero aún húmeda en el centro. No era sangre vieja. Alguien había sangrado allí recientemente. El viento caliente silbó entre los árboles, como si la tierra misma le susurrara un secreto. Cayetano se irguió con un aire de determinación. Algo había sucedido en ese lugar, y él estaba decidido a descubrir qué.
Sin más, se dio media vuelta y emprendió el regreso hacia la casa con la mente trabajando a toda velocidad. La vieja gasolinera se alzaba a un costado de la desolada ruta Trans-Chaco, una estructura gastada por los años, con su techo de chapa corroído por el sol inclemente y sus paredes cubiertas de carteles descoloridos por el viento y la arena. El letrero de neón, que alguna vez anunciaba con orgullo el servicio de combustible, titilaba de manera intermitente, luchando contra su propia decadencia. Desde la lejanía, el rumor de un motor rompió el silencio del calor de la tarde. La camioneta emergió del horizonte como una bestia de polvo y metal, arrastrando tras de sí una densa nube terrosa que se elevó en espirales, cubriendo el aire de un velo sepia. El vehículo se detuvo frente a la estación con un chirrido agudo de los frenos y un último rugido del motor. La puerta del conductor se abrió lentamente y una bota desgastada tocó el suelo con un golpe seco. Los pasos que siguieron eran irregulares, apenas cojeando, y el aliento que escapaba entre dientes era pesado, sofocado por el calor y el dolor. El hombre con el cuerpo maltrecho y la ropa hecha jirones, avanzó con determinación hacia la puerta principal de la estación. Empujó la puerta con el hombro, haciendo sonar el viejo mosquitero que se balanceó con un chirrido. Dentro, el ambiente estaba cargado con el olor rancio de gasolina y café añejo. El mostrador, iluminado por un sol oblicuo que se colaba por las ventanas sucias, estaba desierto. Se acercó con pasos pesados, dejando un rastro de pequeñas gotas de sangre en el suelo de baldosas rajadas. Sobre la mesa de entrada, un pequeño timbre de metal descansaba solitario. Lo golpeó con la palma abierta, haciendo que el sonido metálico vibrara en la quietud sofocante del local. Desde el fondo, tras una cortina de cuentas de madera que crujieron al moverse, apareció el encargado de la estación. Un hombre de piel curtida y mirada inquisitiva, el mismo que había atendido días atrás a Montanaro y Simón. El encargado frunció el ceño al ver al forastero con su cuerpo malherido y sus ojos ardientes de fiebre. ¿Tiene botiquín de primeros auxilios aquí?, preguntó Simón con voz rasposa, como si las palabras le pesaran en la garganta. El hombre, aún sorprendido por su apariencia, asintió. Por supuesto. ¿Ha sufrido algún accidente? Antes de que pudiera terminar la frase, Simón desenfundó su revólver con la velocidad de un relámpago. El estruendo del disparo sacudió el silencio del lugar. El encargado se desplomó hacia atrás, cayendo pesadamente detrás del mostrador. Su cuerpo inerte quedó oculto tras una estantería de dulces y mapas turísticos cubiertos de polvo. Exhaló un largo suspiro, sintiendo como el peso del dolor lo alcanzaba de golpe. No tenía tiempo que perder. Se movió con urgencia hacia una de las estanterías laterales, donde encontró un botiquín de primeros auxilios y varios medicamentos, todo lo que se necesitaba en esos inhóspitos parajes. Tomó sin dudar todo lo que necesitaba y se dirigió hacia la trastienda. Encontró el depósito y, con esfuerzo, arrastró el cadáver del encargado hasta allí, ocultándolo entre cajas de repuestos y bidones de aceite. Con las manos aún temblorosas, caminó hacia el baño. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra el lavabo, jadeando. El espejo le devolvió una imagen aterradora, un rostro surcado por arañazos, piel lívida y sucia, el torso cubierto de surcos rojos y un tajo profundo en la pierna, que aún supuraba sangre. El felino había hecho estragos en su carne, dejando surcos de sangre seca en su piel y desgarrando su camisa hasta convertirla en harapos. Pero Simón aún estaba vivo. Abrió el grifo y dejó que el agua helada corriera entre sus manos. Se despojó de su camisa destrozada y, con movimientos lentos, comenzó a lavar sus heridas. El agua teñida de rojo descendió por el lavabo, y se deslizó hasta la rejilla del suelo, en finos riachuelos escarlata. Buscó entre los suministros y sacó una aguja quirúrgica. Con una precisión casi ritual, comenzó a suturar la herida de su pierna, cada puntada arrancándole un gruñido de dolor. La sangre manchó el piso blanco del baño, pero él no se detuvo. Vendó su pierna, aplicó antiséptico en las heridas más superficiales y se untó ungüentos en los rasguños de sus brazos y torso. Finalmente, buscó en la habitación del encargado algo de ropa limpia, y se vistió con lo que encontró. Ya no quedaba rastro del Simón que había entrado a esa estación. Ahora era otro hombre. Un hombre que quizás esté dispuesto a terminar lo que había comenzado. Salió del baño cojeando, con renovada frialdad en la mirada, se ajustó el revólver en la cintura y caminó lentamente hacia la puerta principal. La vieja gasolinera quedó atrás,
bajo el abrasador sol del Chaco, con el silencio roto solo por el zumbido lejano de los insectos y el recuerdo de un disparo que nunca nadie iría a contar. Lysis se había encerrado en su habitación tras la confrontación con su padre, el eco de sus propias palabras aún resonaba en las paredes, como un lamento contenido que se negaba a desvanecerse. Se dejó caer en la cama, con el rostro empapado de lágrimas, su pecho subía y bajaba con violencia, como si la verdad que había descubierto le oprimiera el alma. Pero el silencio de su padre. Ese silencio había dicho más que cualquier palabra. No podía quedarse allí, no podía resignarse a la omisión. Su intuición ardía como un fuego que ya no podía ser apagado. Aarón sabía. Y si no lo decía, era porque estaba implicado. Decidida, se levantó con rapidez. Su cuerpo temblaba, pero su voluntad era una hoja afilada. Se cambió la blusa empapada por una chaqueta liviana y salió de su habitación, sin hacer el menor ruido. La casona familiar se mantenía en una calma artificial, como si las paredes supieran guardar secretos y callar lo que no deben repetir. Lysis bajó las escaleras descalza, sus pies apenas murmurando sobre la alfombra del pasillo. Al llegar frente al despacho de su padre, contuvo el aliento un instante. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La empujó lentamente hasta oír el clic seco de la cerradura cediendo. Dentro, el aire era denso, cargado con el aroma a madera antigua, tinta y cuero. Las estanterías estaban atestadas de libros y documentos, y el escritorio mantenía el orden meticuloso con que su padre organizaba su imperio. Lysis fue directa hacia el armario de roble empotrado en la pared, detrás del cual, oculta por una pintura de casa antigua, se hallaba la caja fuerte. Sus dedos temblorosos se posaron sobre el panel numérico. Conocía la contraseña. Pulsó los números con precisión quirúrgica, 1-9-7-3, el año de nacimiento de Aarón. La caja emitió un pitido breve y el cerrojo se abrió con un chasquido metálico. El interior estaba organizado con una precisión casi quirúrgica. Fajos de billetes envueltos con cintas bancarias ocupaban uno de los compartimientos, junto a un par de pasaportes, joyas de gran valor y documentos privados. Pero lo que capturó la atención de Lysis fue una carpeta negra, sin ningún rótulo, casi escondida entre papeles menos comprometedores. La abrió con manos nerviosas. Dentro, varias fotografías, una imagen del taller de Adrián, la fachada pintada de azul y blanco, otra con Samuel riendo junto a él, ambos con las manos sucias de grasa y sonrisas de complicidad. Había más. Otras tomadas a distancia, en blanco y negro, como si fueran de vigilancia. Samuel saliendo de una tienda, Samuel caminando por una calle del interior. Samuel, observado como una presa. Un frío le recorrió la columna vertebral. Ya no había lugar para la duda. Su padre no solo sabía dónde estaba Samuel. Su padre era parte activa de su desaparición. Lysis cerró la carpeta con rabia, sus ojos ardían de furia e impotencia. Tomó algunos fajos de dinero y los metió en su bolso, junto con los documentos que implicaban a su padre, sin preocuparse por dejar todo como estaba. Ya no se trataba de esconder nada. La verdad había estallado dentro de ella. Salió del despacho con pasos rápidos, cruzó el hall mientras el sol del atardecer teñía de oro los ventanales. En el garaje, subió a su auto personal, un sedán color grafito que había sido un regalo de su padre. Irónicamente, ahora lo usaría para buscar a quien él quiso borrar del mapa. Encendió el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio de la propiedad. La verja automática se abrió mientras ella lo observaba todo por el espejo retrovisor con una mezcla de resolución y tristeza. Encendió el motor. El rugido del vehículo rompió el silencio de la propiedad. La verja automática se abrió mientras ella lo observaba todo por el espejo retrovisor con una mezcla de resolución y tristeza. Pero justo antes de partir, Lysis había hecho algo más. En el despacho, con una hoja arrancada del cuaderno de anotaciones que su padre guardaba en una gaveta baja, escribió con mano firme pero temblorosa, como si cada palabra fuera una estocada. Papá, ya no me quedan dudas. Sé quién sos realmente. Sé lo que hiciste con Samuel y no quiero imaginarme con personas que se interpusieron en tu camino. No buscas protegerme, sino ocultar tus pecados. No voy a esperar que me digas la verdad. Voy a buscar a Samuel. Voy a encontrarlo, aunque eso signifique alejarme para siempre de vos. Ojalá algún día puedas mirarte al espejo y no sentir vergüenza.
Lysis. Doblando el papel con cuidado, lo deslizó entre los fajos de dinero, allí donde sabía que su padre inevitablemente lo encontraría. No buscaba reproches ni redención, solo verdad. Con un último vistazo a la mansión, que ya no sentía como suya, aceleró y desapareció en el camino, envuelta en una nube de polvo y decisiones irrevocables. Ella estaba dispuesta a encontrar a Samuel, aunque eso significara enfrentarse a todo lo que conocía. El sol del mediodía comenzaba a inclinarse hacia el oeste, cuando Adrián, cubierto de polvo y sudor, terminaba de ajustar la soga al portaequipaje de su robusta 4x4. Las herramientas aún estaban dispersas por el piso del taller, mezcladas entre llantas, bidones de combustible y una vieja radio que escupía estática. A cada segundo, el peso de la urgencia le apretaba el pecho. Tenía el presentimiento de que no le quedaba mucho tiempo. Sabía que su madre, desde el campo, ya no creía sus excusas. Las llamadas se volvían más insistentes. Su voz temblaba y eso era lo que más lo desesperaba. Si algo le pasaba a Samuel, el único culpable sería él. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. De repente, el chirrido de neumáticos frenando de golpe sacudió la tranquilidad del lugar. Una nube de polvo se alzó en la entrada del taller. Lysis descendió del auto. Sus pasos eran decididos, su vestido elegante contrastaba con la crudeza de la escena. Adrián la miró desde donde estaba, aún con la cuerda en las manos, como si hubiera visto un espejismo. Ya sé que mi padre tiene que ver con la desaparición de Samuel, soltó ella sin preámbulos, con voz firme, arrastrando cada palabra como si fueran piedras sobre una lápida. Adrián abrió los ojos con sorpresa. El sudor de su frente parecía evaporarse al instante. Iba a hablar, pero ella lo interrumpió. No quiero que me lo confirmes. Quiero que me digas dónde está Samuel. El mecánico bajó la mirada un segundo, como si lo hubieran desenmascarado. Luego, sin más rodeos, respondió. Samuel está vivo. Está en el Chaco. Estoy a punto de salir para allá. Lysis no vaciló. Dio un paso más hacia él, sacó de su bolso varios fajos gruesos de dinero, y se los mostró sin pestañear. Yo voy con vos. Ni loco, te llevo. Espetó Adrián, esto no es una excursión de domingo. El Chaco es bravo. Es tierra dura, Lysis, y no estás vestida ni preparada. ¿Esto alcanza para convencerte?, interrumpió ella, levantando el dinero, segura de que ningún hombre cuerdo rechazaría semejante suma en efectivo. Adrián se quedó en silencio por unos segundos. El viento caliente que venía del monte hizo ondear su camisa manchada de grasa. Apretó los labios. Maldijo en voz baja. Y luego asintió con resignación. Si no me llevas contigo, te seguiré con mi auto, sentenció Lysis, decidida. Adrián miró el auto de Lysis y sonrió. Súbete. Pero no me eches la culpa si terminas odiando cada kilómetro de camino. Eso no va a pasar, dijo Lysis, abriendo la puerta del copiloto como si estuviera hecha para ella. Tengo más razones que vos para ir a buscarlo. El motor del 4x4 rugió. Las ruedas se sacudieron al salir del taller, levantando tierra, destrozando la quietud del lugar. Adrián ajustó los lentes de sol sobre su rostro curtido y murmuró. Lo que nos espera allá no está escrito en ningún mapa. Y así, con el viento golpeando los cristales y la incertidumbre latiendo entre ambos, partieron hacia el corazón del Chaco. La ruta era larga, el peligro acechaba, pero la determinación en los ojos de Lysis era más feroz que cualquier amenaza. La puerta principal se abrió con el sonido mecánico de la cerradura automática y un soplo de aire acondicionado artificial se escapó del lujoso interior. El perfume importado de la madre de Lysis precedía su llegada como una estela invisible pero persistente. Caminaba con paso seguro, cargando varias bolsas de marcas exclusivas. El shopping era su templo, su rutina, su forma de evadir las sombras de su hogar. Ese día había comprado algunos regalos para su única hija, un vestido de seda italiana, una caja de chocolates suizos y un nuevo perfume de edición limitada. Subió lentamente las escaleras alfombradas, con sus tacones resonando sobre la madera encerada. Llegó hasta la habitación de Lysis, empujó la puerta suavemente con el dorso de la mano y habló con tono entusiasta. Lysis, mira lo que te traje, mi amor, dijo, dejando caer las bolsas sobre la cama. Pero la habitación estaba vacía. Silencio absoluto.
La cama tendida, las cortinas danzando apenas con la brisa del aire acondicionado, y ni rastro de su hija. La madre frunció el ceño, se sacó los anteojos de sol y, con cierta incomodidad, marcó el número de Lysis en su teléfono. Esperó unos segundos. Nada. Llamó de nuevo. Otra vez el tono sin respuesta. Sintiendo un leve cosquilleo de inquietud, marcó entonces a su marido. Aarón atendió con voz seca. ¿Está Lysis con vos?, preguntó, ya sin el tono despreocupado de antes. No. De hecho, estoy por llegar a casa, respondió él, y cortó. Poco después, la puerta del garaje se abrió y Aarón entró a la casa. Su esposa lo esperaba en la entrada, con las bolsas aún colgadas del brazo y el ceño arrugado por la incertidumbre. No contesta, Aarón. No está en su cuarto. No sé dónde está. Aarón no dijo palabra. Algo en su pecho se tensó como un resorte, una sospecha, un presentimiento. Sin esperar más, subió las escaleras a zancadas. Su mujer lo siguió con torpeza, tropezando con los tacones, llamándolo desde atrás. Pero Aarón no fue a la habitación de Lysis. Su instinto lo llevó directo al despacho. Abrió la puerta bruscamente, sus ojos recorrieron el ambiente con rapidez. Y ahí estaba, la caja fuerte, entreabierta, con su puerta metálica, oscilando levemente como si alguien la hubiera dejado apurada. Se arrodilló frente a ella. Su interior estaba revuelto, como si un viento invisible lo hubiera removido todo. Los fajos de billetes estaban desacomodados. Los documentos esparcidos como piezas de un rompecabezas sin sentido. Y entre ellos, sobresaliendo con una serenidad perturbadora, estaba la carta de su hija. La tomó con manos temblorosas, como si cada palabra fuera una bomba de tiempo. La abrió. Reconoció la letra firme de Lysis y leyó en silencio. Aarón se sentó por el borde de su sofá de cuero, la carta en una mano y la mirada perdida. Su rostro, pálido y envejecido de golpe, reflejaba no solo la sorpresa, sino el peso de la culpa, que ahora lo rodeaba como un fantasma tangible. Su esposa, que acababa de entrar al despacho, lo miró sin entender, hasta que él levantó la carta temblorosa. Se fue, dijo con voz rota, Lysis se fue. Y sabe todo. La mujer lo miró fijamente, por primera vez en años, sin maquillaje ni sonrisa, solo la cruda verdad cayendo sobre ellos como una tormenta que se habían negado a ver.